¿Recuerdan a Leo? Ese personaje que solamente quería pasar desapercibido, graduarse de la academia, conseguir una vida tranquila y, si era posible, no volver a involucrarse con ninguno de los acontecimientos del juego Otome en el que él terminó reencarnando. Bueno, como probablemente ya lo saben, León fracasó miserablemente en todos y cada uno de esos objetivos. Después de enfrentarse a Julian, convertirse en vizconde, derrotar a las fuerzas del Principado de Fanos y terminar convirtiéndose prácticamente en un héroe nacional, ahora tiene un problema todavía peor. La segunda temporada de Otome Game Sekai One Mob nos está llevando directamente hacia una de las partes más importantes de la historia. Y si solamente viste la primera temporada del anime, probablemente hay algunas cosas que necesitas recordar antes de entender completamente lo que está sucediendo en esta segunda temporada. Y es por eso que en este video vamos a hacer algo un poco diferente a lo que normalmente hacemos en el canal. Primero vamos a recordar brevemente lo que ocurrió durante los primeros volúmenes de la novela ligera, que corresponden en gran medida a los acontecimientos que pudimos ver en la primera temporada de esta interesante serie. Después entraremos de lleno en el volumen número 3 y repasaremos los acontecimientos que están dando forma a esta segunda temporada. Y finalmente hablaremos de algunos detalles que la novela ligera explica con mayor profundidad y que el anime está pasando por alto, o más bien mostrando de una manera mucho más rápida. Así que vamos a descubrir por qué este supuesto personaje de fondo está a punto de convertirse nuevamente en el hombre más importante del reino. Comencemos. Bueno, creo que es importante empezar, para los que no lo conozcan, aunque dudo mucho que haya alguien, con saber quién es Leo Fowl Barfowl. Antes de hablar de volumen 3, pues tenemos que recordar cómo llegamos hasta esta parte de la historia. Y es que nuestro protagonista Leon era originalmente un hombre japonés que terminó reencarnando en un mundo que reconoció inmediatamente. No era simplemente otro mundo de fantasía, era el mundo de un videojuego Otome que su hermana le había obligado a jugar. De hecho, una de las causas de la muerte que tuvo en Japón fue justamente por jugar este juego. Y aquí es donde está justamente el problema. Leon conocía la historia, sabía quién era la protagonista, sabía quiénes eran los objetivos de captura, sabía quién era la villana y sobre todo, sabía que ese mundo era un lugar terrible para vivir. Porque, aunque desde fuera parecía un típico mundo de romance, magia y aventuras, la sociedad está completamente desequilibrada. Las mujeres ocupan la posición dominante y los hombres prácticamente tienen que aceptar las reglas sociales que se les imponen. Leon solamente quería vivir una vida tranquila como un personaje de fondo, como un mob, pero cometió un grave error, decidió interferir. Y ese pequeño error terminó cambiando por completo la historia original. Como podemos recordar, cuando Leon entra en la academia, conoce a Olivia, mejor conocido como Livia, la protagonista original del juego, y también conoce a Angélica Redgrave, que en la historia es la villana y la rival de Livia. La clásica villana que, se enfrenta a la protagonista por el amor del príncipe heredero, pero Leon comienza a notar que algo no encaja aquí. Livia no es una chica maliciosa, por supuesto, pero Angie tampoco es una villana monstruosa, pues como se nos había reflejado, o se le había reflejado más específicamente a él durante el juego. Y Julian es exactamente el típico protagonista masculino que Leon esperaba encontrar en un juego Otome. El problema es que Leon no soporta para nada a este tipo. Y así que, como era de esperarse, ocurre lo inevitable. Leo comienza a meterse en problemas y cuando la situación entre Julia, Angie, Livia y Marie termina explotando, Leon acaba enfrentándose al príncipe heredero en un duelo. Y aquí, en esta parte, ocurre uno de los momentos que definen por completo la primera temporada. Leon derrota a Julia, pero no solamente lo derrota, también deja claro que los 5 objetivos de capturas no son ni de lejos tan poderosos como se supone que deberían ser. Para Leon, aquello era prácticamente una demostración de que conocía las reglas mejor que ellos, pero para el mundo real, aquello tenía consecuencias políticas enormes. Y aquí hay algo que no debemos olvidar. Una de las mayores diferencias entre la historia original y la situación actual es la relación entre Livia y Angie. En el juego original, ellas deberían ser enemigas, pero gracias a Leo terminaron convirtiéndose en amigas. E incluso algunos que hayan leído un poco más la historia
saben que algo más. Y esa relación se vuelve cada vez más importante para la historia. Angie comienza a confiar en Livia. Livia comienza a encontrar en Angie a alguien que realmente la apoya. Y Leon termina convirtiéndose en el punto de conexión entre ambas. De hecho, en el volumen número 1 hay un momento particularmente importante. Angie, después de perder a Julian, se siente totalmente destruida. Se culpa a sí misma. Incluso llega a pensar que quizás ella es la razón por la que Julian la abandonó. Y es allí donde entra Leo. Le da un consejo que resume bastante bien lo que viene siendo su personalidad. Si quieres vengarte, pues la mejor forma de hacerlo es ser feliz. No destruir a Julian, no destruir a Marie, no buscar venganza sangrienta, aunque sabemos que Leon es capaz de eso. Simplemente demostrar que puedes vivir mejor sin ello. Y a nivel personal, creo que esa es una muy buena enseñanza. ¿Qué opinan ustedes? Estaré leyéndolo en la caja de comentarios, pero vamos a continuar, ya que esta relación entre los tres es fundamental, porque a partir de ese momento, Leon deja de ser simplemente un espectador del juego. Ahora está creando una historia completamente diferente. Y entonces, pues, aparece Marie. Al principio, Leon sospecha que ella también es una reencarnada, y por supuesto, su sospecha resulta ser totalmente correcta. Marie conoce el juego, o al menos cree conocerlo. Ella intenta ocupar el lugar que originalmente le pertenece a Livia. Se convierte en la santa, se acerca a Julian y a los otros objetivos de captura y poco a poco empieza a construir su harén inverso que ella considera necesario para tener una vida cómoda. Pero aquí aparece un problema, y uno muy gigantesco, debo decir. Marie no conoce realmente toda la historia del juego. Ella ni siquiera lo logró terminar, por eso fue que le pidió a su hermano, spoiler, de que lo terminara por ella. Y por eso toma decisiones basándose en información totalmente incompleta. Y una decisión puede tener consecuencias enormes, porque en la historia original, Livia es la verdadera santa, y su poder será necesario para enfrentar a lo que viene siendo el jefe final. Esto es algo que Leon tiene totalmente claro. Durante la primera temporada, el conflicto, pues, deja de ser simplemente un problema romántico. El Principado de Fanos entra en la guerra. Leon termina involucrándose y gracias a Luxo consigue una ventaja tecnológica completamente absurda para alguien que supuestamente es simplemente un personaje de fondo. Leon logra detener una fuerza militar que debería haber sido demasiado poderosa para un simple estudiante, y como consecuencia lo ascienden. Leon se termina convirtiendo en vizconde, y aquí es donde comienza uno de los problemas que veremos al principio del volumen número 3 y por supuesto en la segunda temporada de la versión animada, porque Leon no quiere poder, no quiere prestigio, no quiere convertirse en héroe, y mucho menos quiere que las mujeres de la academia empiecen a interesarse por él solamente porque ahora tiene dinero y posición. Por eso es exactamente que sucede lo que sucede. El principio del volumen número 3 empieza demostrando las consecuencias de su ascenso. Las chicas que antes ignoraban a nuestro protagonista ahora quieren invitarlo a ceremonias de té, o más específicamente que él las invite a ellas a ceremonias de té. Le envían cartas diciéndole, o más bien ordenándole, que las invite. Las propuestas de matrimonio de forma indirecta empiezan a llegar, y Leon descubre que ser un personaje de fondo rico es incluso peor que ser simplemente un personaje de fondo pobre. Ahora volvamos con Marie. Cuando comienza el volumen número 3, ella se ha convertido oficialmente en la santa, y eso provoca que todo el mundo empiece a acercarse a ella. Quienes antes la despreciaban, ahora quieren ser sus amigos. Los nobles quieren formar parte de su círculo social. Los hombres quieren convertirse en su guardaespaldas, y María, por supuesto, con todo esto, está simplemente encantada. O al menos hasta que recibe una carta de su familia, porque sus padres han acumulado, como era de esperarse, una enorme deuda utilizando su nombre como garantía. Y ahora Marie tiene que hacerse cargo de todas esas deudas. Esto es importante porque explica una de las motivaciones que veremos durante la aventura. Marie no está interesada en explorar las ruinas porque quiere descubrir la historia antigua. Ella quiere encontrar tesoros porque necesita dinero, muchísimo dinero. Y entonces ocurre algo que solamente podía pasarle a Leon. El reino decide que Leon será oficialmente el capitán de los guardaespaldas de la santa. Es decir, tiene que proteger a Marie. La misma Marie que le robó a Livia su posición, la misma Marie que está involucrada con Julian y con nosotros, la misma Marie que Leon considera una amenaza para la historia original. Y para empeorar las cosas, Marie propone realizar una aventura. Así que Leon termina sacando a compañero su nueva nave, y junto a él viajan Livia,
Angie, Marie, Gertrude, Kai, Jill, Gret y por supuesto todos los demás. El destino, pues simplemente una isla habitada por elfos. Eso es algo que podemos ver al inicio de la segunda temporada. Esta parte puede parecer el principio de una simple aventura. Livia está emocionada por conocer una civilización antigua. Angie está emocionada por explorar unas ruinas. Gertrude también termina mostrando que, pese a su apariencia seria, tiene cierto interés por la aventura. Y Marie solamente quiere encontrar un tesoro, pero hay algo extraño. Kai está completamente diferente porque esta resulta ser que es su tierra natal y regresar a casa no le provoca ninguna alegría. Aquí, el volumen número 3 comienza a profundizar en algo que la primera temporada apenas nos había mostrado, la situación de los elfos. Kai es hijo de Yumeria. Yumeria es una elfa considerada una mezclada. Para los elfos, la belleza no depende únicamente de la apariencia, está relacionada con el poder mágico, y aquellos que nacen con una combinación de diferentes tipos de magia son considerados inferiores. Yumeria es una de esas personas, pero hay algo todavía más importante. Kai es un semielfo. Su padre era humano, o es humano. Realmente al ser parte de la historia aún no conocemos tanto sobre su padre, y eso convierte a Kai en alguien que no encaja completamente dentro de la sociedad élfica. La situación es todavía más cruel porque los elfos consideran a sus sirvientes exclusivos una fuente importante de ingresos, y el nacimiento de un semielfo puede reducir el valor de una esclava. Esto nos explica por qué Kai tiene una relación tan complicada con su tierra natal. No es simplemente que está de mal humor. Kai está resentido con la sociedad que trató a su madre como alguien inferior, y eso también explica por qué se comporta de una manera tan dura con ella. En realidad, Kai no odia para nada a Yumeria, todo lo contrario, está intentando protegerla de la única manera que conoce. ¿Qué opinan ustedes? Los estaré leyendo. Ahora, finalmente el grupo obtiene permiso para entrar en las ruinas. Y aquí aparece una de las primeras grandes señales de que este mundo no es exactamente lo que pensaban. Leon esperaba encontrar las ruinas del fuego, pero lo que encuentra parece una instalación tecnológica abandonada. Para Livia son restos de una civilización antigua, pero para Leon y Luxon hay algo mucho más extraño. Porque aparecen criaturas que no desaparecen como los monstruos normales, y cuando Leon y Maria terminan cayendo bajo tierra, descubren la verdad. Las ruinas no eran simplemente una ruina, eran un laboratorio. Dentro del laboratorio existen cápsulas, hay formas de vida artificial, y los elfos que se encuentran allí creen que sus antepasados fueron quienes crearon a los humanos. Pero Luxon descubre algo completamente diferente. Los humanos antiguos fueron quienes construyeron aquel laboratorio y los elfos fueron creados en él. Este descubrimiento, por supuesto, cambia completamente nuestra percepción del mundo, porque hasta este momento parecía que estábamos en un mundo de fantasía convencional, magia, monstruos, elfos, dragones, aventureros, pero ahora descubrimos que debajo de todo, pues existe una civilización tecnológica extremadamente avanzada. Los elfos no son simplemente una raza fantástica, fueron creados por los humanos antiguos, y las ruinas eran un centro de investigación relacionados con ellos. El propio volumen deja claro que esta es una de las grandes revelaciones de la historia, y aquí tenemos una de las razones por las cuales el volumen número 3 es tan importante. Pero todavía queda otro misterio. La jefa colectiva de los elfos habla constantemente de un antiguo señor demonio. Según sus predicciones, la senda traerá consigo al señor demonio, y ese señor demonio estará relacionado con un momento decisivo para la isla. Leon, por supuesto, piensa que todo es una tontería, porque en el juego original no existe ningún señor demonio. Pero nosotros, como lectores, ya sabemos algo que Leon todavía no comprende. La realidad de este mundo empieza a separarse de las reglas del juego, y cada vez hay más cosas que no deberían existir. Después del enfrentamiento en las ruinas, Leon consigue algo que parece una pieza de armadura antigua. Para Maria parece un tesoro, para Leon parece basura, pero para Luxon es algo completamente diferente. Es una reliquia de los antiguos humanos, y Luxon prácticamente entra en crisis porque no quiere que esa cosa permanezca cerca de él. Finalmente consigue destruirla.
Eso lo podemos ver en uno de los capítulos. Pero antes de hacerlo, Gertrude demuestra un interés enorme por esa pieza. Y esto es importante porque Gertrude no está simplemente disfrutando de la aventura, ella está buscando algo y Leon todavía no comprende exactamente qué es. Gertrude es uno de los personajes que más importancia empieza a adquirir en este volumen. Ella es una princesa del Principado de Fanos. Su país fue derrotado anteriormente por Leo y aunque oficialmente se encuentra estudiando en el reino, su lealtad por supuesto sigue estando hacia Fanos. Durante la aventura intenta convencer a Leon de abandonar el reino, le ofrece una vida tranquila, incluso le propone convertirse en caballero del Principado, pero Leon se niega. Y aquí queda una pregunta: ¿por qué Gertrude está intentando acercarse tanto a Leon? La respuesta comienza a aparecer poco después. Cuando Leon regresa de la expedición, las cosas empeoran. De repente, es acusado de trabajar con el Principado. Su habitación es registrada. Aparecen pruebas aparentemente incriminatorias y Leon termina siendo arrestado. El problema es que esas pruebas, por supuesto, son falsas y nosotros sabemos quién las colocó: Meole, el sirviente exclusivo relacionado con la familia de Leon. Pero el verdadero problema no es Meole, el verdadero problema es político. El marqués Frampton está utilizando el caos provocado por la guerra, el ascenso de Leon y la pérdida de poder de la familia Redgrave para fortalecer su propia posición. Y aquí aparece algo que creo que es importante entender. Leon no está siendo arrestado simplemente porque alguien quiera vengarse de él. Está siendo utilizado como una pieza dentro de una lucha de poder. Desde el punto de vista de los nobles, Leon es simplemente aterrador. No porque sea especialmente bueno como político, no porque tenga experiencia, sino porque tiene a Luxon. Leon posee una fuerza militar que puede derrotar flotas enteras y nadie sabe exactamente hasta dónde llega ese poder. Para el marqués Frampton, Leon representa una amenaza que algún día podría ser imposible de controlar. Por eso decide eliminarlo antes de que sea demasiado tarde. Y aquí encontramos una ironía bastante interesante. Frampton está tan concentrado en evitar que Leo se convierta en una amenaza que termina colaborando con el mismo Principado que acaba de demostrar que puede destruir al ejército del reino. Y con esto volvemos al Principado de Fanos. Pues este vuelve a atacar, pero esta vez la situación es completamente diferente. El reino tiene una flota enorme, la Santa está presente y parece que por fin Hallfowl tiene una oportunidad. Marie demuestra que puede utilizar el poder de la Santa. Su barrera es capaz de destruir los monstruos enemigos y durante unos instantes parece que el reino podría ganar, hasta que Gertrude entra en escena, la segunda princesa del Principado, y aquí es donde la situación cambia por completo. Gertrude posee otra flauta mágica, una diferente de la que le habían confiscado el reino cuando capturaron a Gertrude, y cuando la toca, aparece el verdadero monstruo, una entidad tan enorme que parece capaz de abarcar miles de metros. La flota del reino queda completamente superada, la barrera de Marie es destruida, las aeronaves comienzan a caer y Marie descubre una verdad totalmente terrible: ella no puede detenerlo, porque ella nunca fue la verdadera Santa y porque el poder de Livia es necesario. Aquí hay algo que quizás el anime no explica con tanta profundidad. Leon tiene a Luxon y Luxon es probablemente la entidad militar más poderosa que Leon tiene a su disposición, pero incluso Luxon tiene un límite. El monstruo gigantesco puede regenerarse. Leon no puede simplemente destruirlo y terminar la batalla. Necesita cumplir las condiciones correctas. Y es ahí donde vuelve a aparecer la absurda lógica del juego Otome. La nave real necesita amor. Sí, en serio, amor. La protagonista necesita establecer los vínculos correspondientes y el poder de la Santa también es necesario. Es decir, para salvar el mundo, Leon necesita resolver el romance. Sí, después de todo lo que ha ocurrido, el mayor arma contra el jefe final sigue siendo simplemente el amor. Y entonces aparece otro elemento importantísimo: la nave de la familia real, una antigua aeronave extremadamente poderosa, pero existe un problema. No cualquiera puede utilizarla.
La nave necesita reconocer a su propietario y para hacerlo existe un método bastante ridículo, por decirlo de cierta manera. Tienen que medir el amor entre dos personas. Julian y Marie lo intentan y el resultado, pues, es simplemente desastroso. Los 5 objetivos de captura también obtienen puntuaciones altas por sus sentimientos hacia Marie, pero Marie no siente lo mismo por ello. Y aquí la novela nos muestra algo bastante importante. Ellos están interpretando completamente mal sus relaciones. Ellos creen que Marie está enfadada porque no pueden protegerla, pero la realidad es mucho más complicada que eso. Ahora, finalmente llega una de las escenas más importantes del volumen. Livia y Angie suben al dispositivo y ocurre algo que cambia completamente la situación. Ambas reciben la puntuación máxima, 120 puntos. El dispositivo las reconoce como un vínculo de amor verdadero y Leon Leon entra inmediatamente en crisis porque no solamente descubre los sentimientos de ambas, también descubre que él es el centro de una relación que jamás imaginó. Y esto no es solamente una escena cómica, porque después de todo lo que ocurrió en los primeros 2 volúmenes, queda claro que la relación entre Livia y Angie se ha convertido en algo mucho más fuerte de lo que el juego original contemplaba. Recuerden que se lo dije anteriormente. Y aquí es donde quiero detenerme un momento, porque si solamente vemos esta historia como una comedia donde Leon golpea a nobles incompetentes, lo cual es bastante divertido, nos estamos perdiendo una parte muy importante de lo que está ocurriendo. El volumen número 3 comienza a desmontar la idea de que este mundo es simplemente un juego Otome. Primero descubrimos que existen elementos que Leon no recuerda. Después descubrimos que los elfos tienen un origen completamente diferente al que imaginábamos. Luego aparece una tecnología antigua. Después aparece una nueva flauta mágica, una segunda princesa, un jefe final que pues simplemente no debería existir, al menos no todavía, y finalmente una historia política que no estaba contemplada de la manera que Leon esperaba. Todo esto apunta hacia una misma conclusión: este mundo dejó de seguir las reglas del juego, o quizás nunca fueron simplemente un juego. Y aquí quiero hacer otra pequeña aclaración para quienes vienen directamente del anime. La segunda temporada está adaptando el volumen número 3, pero la adaptación está comprimiendo bastante el material original. Las discusiones de los lectores que han comparado episodio por episodio señalan, por ejemplo, que el episodio 4 llega aproximadamente hasta el capítulo número 5 del volumen número 3. Eso significa que muchas escenas y conversaciones de la novela aparecen mucho más rápido en pantalla, y esto es precisamente uno de los motivos por lo que al cual leer la novela resulta interesante. No necesariamente porque el anime está cambiando completamente la historia, sino porque la novela dedica mucho más tiempo a los pensamientos de Leon, las motivaciones políticas y la explicación del mundo. Por ejemplo, la situación de Kai y Yumeria recibe bastante más contexto en la novela de lo que pudimos ver en la versión del anime, y algunas de las explicaciones sobre los elfos, las ruinas y la tecnología antigua son considerablemente más extensas. Así que, si el anime te está dejando con la sensación de que algunos acontecimientos ocurren demasiado rápido, pues siéntate bien, porque no eres el único. La comunidad entera ha comparado la adaptación. También ha señalado que la temporada está teniendo que condensar bastante el material del volumen número 3. Pero acá, les recuerdo que si les interesa escuchar los audiolibros del volumen número 3 o de toda la serie Otome Game Sekai Bomo a través de Patreon, pueden conseguir los MP3 de la serie. No dejen de darse una vuelta por allí, dejo un enlace en la descripción. Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que viene, y aquí quiero detener un poco lo que es este pequeño resumen. ¿Por qué? Pues porque la segunda temporada todavía está en emisión. Al día de hoy solamente hemos visto 5 episodios, y el 6º episodio, al menos hasta la grabación de este video por supuesto, y el 6º episodio está programado para la semana que viene. Así que no tendría mucho sentido adelantarnos y destripar todo lo que queda del volumen número 3, especialmente porque lo que viene después de estos acontecimientos es bastante importante. Tenemos más información sobre el Principado, más secretos relacionados con la historia del mundo, más conflictos políticos y, por supuesto, Leon todavía tiene que enfrentarse al problema más peligroso de todo. Y no es el jefe final, no es el Principado, ni siquiera es Luxon. Son sus sentimientos hacia Livia y Angie. Y bueno, si estás siguiendo la segunda temporada de Otome Game Sekai Bomo y quieres conocer más detalle de la novela,
sin tener que leer cientos de páginas, déjame saberlo en los comentarios. Les recuerdo, a través de Patreon pueden descargar los MP3 de toda la novela completa desde el volumen número 1 hasta el volumen número 13, porque, bueno, podemos continuar con esta serie conforme avance el anime. Si les gusta este tipo de resúmenes, háganmelo saber y consideraré sinceramente traerles más de ello. Podemos revisar cada episodio si así lo desea, compararlo con el volumen número 3, explicar qué cosas cambió la adaptación, qué escenas fueron retocadas y, por supuesto, qué detalles importantes quizás se pasaron desapercibidos o fueron eliminados de la versión del anime. Y si todavía no conocías la novela ligera, este es probablemente uno de los mejores momentos para empezar a leerla, porque la segunda temporada apenas está empezando a mostrarnos lo que realmente es este mundo, un mundo que parece un simple juego tome, pero que poco a poco está revelando una historia muchísimo más grande. Yo soy el Gutenberg, este es su canal Zero Anime Gamer, y recuerda, si te ha gustado este tipo de video, apóyanos con tu like, comparte el contenido y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, amigo.